Hola a todos y bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en una historia, la verdad, que es bastante escalofriante. No olviden suscribirse y darle me gusta a este episodio si disfrutan del contenido. Hoy nos vamos a adentrar en una leyenda que nació en Internet, pero que ha trascendido al mundo real. Hablamos de la leyenda de Slender Man. Una figura que con su apariencia tan icónica, alto, delgado, sin rostro, vestido con traje negro, acechando en el fondo de las fotos, especialmente en bosques y cerca de niños, ha cautivado la imaginación y los miedos de tantos. Es increíble, ¿eh? Lo que me fascina es cómo algo que surge en un foro online puede llegar a tener un impacto tan profundo en la cultura popular. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo nació este monstruo digital? Pues Slender Man surge en 2009, en los foros de Something Awful, en un concurso de Photoshop, donde los participantes debían manipular imágenes para crear contenido paranormal, y un usuario llamado Victor Surge, cuyo nombre real es Erik Knudsen, publica 2 imágenes en blanco y negro, donde se ve a esta figura espectral, y delgada acechando niños en un parque. Lo interesante es que no fueron solo las imágenes, sino las historias que Victor Surge inventó para acompañarlas. Esas historias breves que agregaba a las imágenes eran realmente inquietantes. Hablaba de largos brazos que lo rizaban y confortaban al mismo tiempo, niños desaparecidos, un demonio con forma de hombre. Exacto, esos detalles, junto con la ambigüedad de las imágenes, fueron claves para el nacimiento de la leyenda. Slender Man no era un personaje definido, era más bien un lienzo en blanco, sobre el que la gente podía proyectar sus propios miedos. Y la comunidad online no tardó en apropiarse del mito. Lo que me sorprende es la rapidez con la que se extendió. De pronto, Slender Man estaba en todas partes. Sí. Rápidamente Slender Man se expandió a otros rincones de internet. Empezaron a aparecer creepypastas, esas historias cortas de terror, y blogs dedicados exclusivamente a él. Surgió, por ejemplo, la serie de YouTube Marble Hornets, que adoptó el estilo de metraje encontrado, para crear una narrativa aún más inquietante. Y con esta expansión del mito, ¿qué elementos claves de la mitología de Slender Man se fueron consolidando? Bueno, se afianzaron algunos aspectos, como su asociación con los bosques, su habilidad para teletransportarse, la llamada Slender Sickness, una enfermedad ficticia que afectaba a quienes se acercaban demasiado a él, causándoles paranoia, hemorragias nasales y otros síntomas. También su supuesto impacto en la tecnología. La idea de que Slender Man podía interferir con dispositivos electrónicos, distorsionando imágenes y sonidos. Suena realmente escalofriante. Es como si el mito se alimentara de nuestros miedos más básicos. No. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a perder el control. Totalmente. Y esa sensación de que Slender Man podía estar en cualquier lugar, observándonos, fue clave para su éxito. Pero hay un elemento del mito que siempre me ha parecido especialmente perturbador: los proxies. Sí, los proxies. ¿Podrías hablarnos un poco más de ellos? Los proxies son individuos que, según la leyenda, están bajo la influencia de Slender Man. Actúan en su nombre, a menudo sin ser conscientes de lo que están haciendo. Es decir, que son como marionetas en manos de este ser. En cierto modo, sí. Algunos creen que son víctimas de manipulación mental, mientras que otros los ven como sirvientes voluntarios. La idea es que Slender Man los utiliza para llevar a cabo sus planes, sean los que sean. Y esa falta de claridad sobre sus motivaciones lo hace aún más aterrador. ¿Se sabe algo sobre los diferentes tipos de proxies que existen? Pues se han creado varias clasificaciones. Se habla de proxies que están completamente bajo el control de Slender Man, mientras que otros mantienen cierto grado de autonomía. También se les atribuyen diferentes habilidades y niveles de poder. Lo que todos tienen en común es que su comportamiento se vuelve errático, impredecible, como si estuvieran poseídos por una fuerza externa. Realmente da escalofríos pensar que una figura ficticia como Slender Man pueda tener ese tipo de influencia en las personas. Y lo más preocupante es que esa influencia no se limita al mundo virtual. En 2014, 2 niñas de 12 años, Morgan Geyser y Annie Sawyer, intentaron asesinar a su amiga Peyton Lautner como un sacrificio a Slender Man. Un caso que conmocionó al mundo y que nos recuerda que a veces la línea que separa la realidad de la ficción puede ser muy delgada. Sin duda. Y aunque el caso de Wisconsin es extremo, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto una historia puede afectar nuestras acciones, nuestras creencias, nuestra percepción del mundo. Claro. Es un tema que sin duda da para reflexionar. Y es que a pesar del horror que rodea el caso de Wisconsin, la fascinación por Slender Man no ha disminuido. Al contrario, pareciera que se ha intensificado. En parte esto se debe a la naturaleza misma del mito. Slender Man es una figura ambigua, sin una historia fija, lo que permite que cada persona lo reinterprete y lo adapte a sus propios miedos e intereses. Es como si fuera un espejo que refleja nuestras ansiedades colectivas, en una época dominada por la tecnología, por la incertidumbre
Slenderman se convierte en la encarnación de todo lo desconocido, de lo que acecha en los límites de nuestra visión. Exacto. Y esa ambigüedad lo hace adaptable a diferentes medios. Lo hemos visto en videojuegos, películas, series web, incluso en obras de arte y música. De todas esas adaptaciones, ¿cuáles dirías que son las más interesantes o las que mejor capturan la esencia de Slenderman? Pues una de las primeras y más influyentes fue la serie web Marvel Hornets. Su uso del estilo de metraje encontrado contribuyó a crear esa atmósfera de misterio y realismo que cautivó a la audiencia, no solo por la técnica, sino por la forma en que la serie juega con la ambigüedad, con el terror psicológico que se va construyendo poco a poco. Recuerdo haber visto algunos episodios y sentirme realmente perturbado. Esa sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir, pero no sabes cuándo ni cómo. Exacto. Y esa es una de las claves del terror que Slenderman evoca. No es un monstruo que te ataca directamente, sino que juega con tu mente, te aísla, te hace dudar de tu propia percepción. Y luego están los videojuegos, como Slender, The Eight Pages, que se convirtió en un fenómeno viral. Ese juego es un buen ejemplo de cómo la interactividad puede potenciar el miedo. El jugador se encuentra solo en un bosque oscuro, buscando pistas mientras es acechado por Slenderman. La tensión es constante y la sensación de vulnerabilidad abrumadora. Yo recuerdo jugar a ese juego con las luces apagadas y los auriculares puestos. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, sentía que el corazón se me salía del pecho. Esa es la magia de Slenderman. No necesita ser explícito, mostrar violencia gráfica, para generar terror. Basta con su presencia, con la sugerencia de una amenaza invisible, para activar nuestros instintos de supervivencia más básicos. Apela a nuestros miedos más primitivos. Miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a ser cazados por un depredador invisible. Precisamente. Y en un mundo cada vez más complejo e incierto, esos miedos ancestrales siguen muy presentes en nuestro subconsciente. Pero no todas las adaptaciones de Slenderman han sido exitosas. La película del 2018, por ejemplo, recibió críticas bastante negativas. Es cierto. En mi opinión, la película intentó simplificar demasiado el mito, convirtiendo a Slenderman en un villano convencional, con una motivación clara, y eso inevitablemente le quitó gran parte de su misterio y su poder. Coincido. Salí del cine con la sensación de que faltaba algo. No logró capturar esa atmósfera de inquietud, de ambigüedad, que caracteriza a las mejores historias de Slenderman. Slenderman funciona mejor en formatos que permiten la participación activa del público, como los videojuegos o las historias interactivas. Cuando intentas convertirlo en un personaje pasivo, en una narrativa lineal, pierde gran parte de su fuerza. ¿Dirías que Slenderman es un fenómeno que pertenece más al mundo digital que al real? En cierto sentido, sí. Nació en Internet, se alimentó de la cultura digital, y es en ese espacio donde ha encontrado su mayor expresión. Pero no podemos olvidar que también ha tenido un impacto en el mundo real, como vimos con el caso de Wisconsin. Claro, y ese caso no ha sido el único, aunque sí el más mediático. ¿Ha habido otros incidentes violentos relacionados con Slenderman? Es una realidad que nos obliga a preguntarnos. Hay algo intrínsecamente peligroso en el mito de Slenderman, algo que lo hace más susceptible a inspirar violencia que otros mitos o leyendas urbanas. Es una pregunta compleja. Quizás la clave está en la ambigüedad y la falta de límites del mito. Al no tener una historia fija, Slenderman puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, incluso de maneras extremas. Cada persona puede construir su propia versión de Slenderman, y esta versión puede ser tan oscura y violenta como su propia imaginación lo permita. Y en algunos casos, esa imaginación puede llevar a consecuencias terribles. Es un recordatorio de que las historias, aunque sean ficticias, pueden tener un poder inmenso sobre nosotros. Totalmente. Es importante ser conscientes de ese poder, tanto como creadores como consumidores de historias. Y creo que la historia de Slenderman nos ofrece una valiosa lección sobre la responsabilidad que tenemos al interactuar con la información y las narrativas que consumimos en el mundo digital. Una lección que no debemos olvidar. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, no puedo negar que sigo sintiendo cierta fascinación por Slenderman. Es como si su misterio, su ambigüedad, me atrajera de una forma irresistible. Te entiendo perfectamente. Hay algo en la oscuridad, en lo desconocido, que nos seduce a pesar de nuestros miedos. Es como si quisiéramos mirar al abismo, aunque el abismo también nos mira a nosotros. Y en el caso de Slenderman, creo que ese abismo es especialmente profundo, porque representa no solo nuestros miedos individuales, sino también las ansiedades de una sociedad, que se enfrenta a un futuro incierto, a un mundo cada vez más complejo y difícil de comprender. Es una reflexión muy acertada, y creo que es un buen punto para hacer una pausa. En la tercera y última parte de este podcast, exploraremos las diferentes interpretaciones de Slenderman, y lo que nos dice este mito sobre nosotros mismos, y la época en la que vivimos. No se pierdan la conclusión de Terror y mitos urbanos. Y recuerden, si alguna vez se encuentran solos en un bosque oscuro, y sienten que algo los observa desde entre los árboles,
No miren atrás. Podría ser Slenderman. Sin duda. Y aunque el caso de Wisconsin es extremo, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto una historia puede afectar nuestras acciones, nuestras creencias, nuestra percepción del mundo. Claro, es un tema que sin duda da para reflexionar. Y es que a pesar del horror que rodea el caso de Wisconsin, la fascinación por Slenderman no ha disminuido. Al contrario, pareciera que se ha intensificado. En parte esto se debe a la naturaleza misma del mito. Slenderman es una figura ambigua, sin una historia fija, lo que permite que cada persona lo reinterprete y lo adapte a sus propios miedos e intereses. Es como si fuera un espejo que refleja nuestras ansiedades colectivas. En una época dominada por la tecnología, por la incertidumbre, Slenderman se convierte en la encarnación de todo lo desconocido, de lo que acecha los límites de nuestra visión. Exacto, y esa ambigüedad lo hace adaptable a diferentes medios. Lo hemos visto en videojuegos, películas, series web, incluso en obras de arte y música. De todas esas adaptaciones, ¿cuáles dirías que son las más interesantes? ¿O las que mejor capturan la esencia de Slenderman? Pues una de las primeras y más influyentes fue la serie web Marble Hornets. Su uso del estilo de metraje encontrado contribuyó a crear esa atmósfera de misterio y realismo que cautivó a la audiencia, no solo por la técnica, sino por la forma en que la serie juega con la ambigüedad, con el terror psicológico que se va construyendo poco a poco. Recuerdo haber visto algunos episodios y sentirme realmente perturbado. Esa sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir, pero no sabes cuándo ni cómo. Exacto. Y esa es una de las claves del terror que Slenderman evoca. No es un monstruo que te ataca directamente, sino que juega con tu mente, te aísla, te hace dudar de tu propia percepción. Y lo ves en los videojuegos, como Slender, The Eight Pages, que se convirtió en un fenómeno viral. Ese juego es un buen ejemplo de cómo la interactividad puede potenciar el miedo. El jugador se encuentra solo en un bosque oscuro, buscando pistas mientras es acechado por Slenderman. La tensión es constante y la sensación de vulnerabilidad abrumadora. Yo recuerdo jugar a ese juego con las luces apagadas y los auriculares puestos. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, sentía que el corazón se me salía del pecho. Esa es la magia de Slenderman. No necesita ser explícito, mostrar violencia gráfica. Para generar terror, basta con su presencia, con la sugerencia de una amenaza invisible, para activar nuestros instintos de supervivencia más básicos. Apela a nuestros miedos más primitivos. Miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a ser cazados por un depredador invisible. Precisamente. Y en un mundo cada vez más complejo e incierto, esos miedos ancestrales siguen muy presentes en nuestro subconsciente. Pero no todas las adaptaciones de Slenderman han sido exitosas. La película del 2018, por ejemplo, recibió críticas bastante negativas. Es cierto. En mi opinión, la película intentó simplificar demasiado el mito, convirtiendo a Slenderman en un villano convencional, con una motivación clara. Y eso inevitablemente le quitó gran parte de su misterio y su poder. Coincido. Salí del cine con la sensación de que faltaba algo. No logró capturar esa atmósfera de inquietud, de ambigüedad, que caracteriza a las mejores historias de Slenderman. Slenderman funciona mejor en formatos que permiten la participación activa del público, como los videojuegos o las historias interactivas, donde intentas convertirlo en un personaje pasivo, en una narrativa lineal. Pierde gran parte de su fuerza. ¿Dirías que Slenderman es un fenómeno que pertenece más al mundo digital que al real? En cierto sentido, sí. Nació en Internet, se alimentó de la cultura digital, y es en ese espacio donde ha encontrado su mayor expresión. Pero no podemos olvidar que también ha tenido un impacto en el mundo real, como vimos con el caso de Wisconsin. Claro, y ese caso no ha sido el único, aunque sí el más mediático. ¿Ha habido otros incidentes violentos relacionados con Slenderman? Es una realidad que nos obliga a preguntarnos. Hay algo intrínsecamente peligroso en el mito de Slenderman, algo que lo hace más susceptible a inspirar violencia que otros mitos o leyendas urbanas. Es una pregunta compleja. Quizás la clave está en la ambigüedad y la falta de límites del mito. Al no tener una historia fija, Slenderman puede ser interpretado de muchas maneras diferentes, incluso de maneras extremas. Cada persona puede construir su propia versión de Slenderman, y esa versión puede ser tan oscura y violenta como su propia imaginación lo permita. Y en algunos casos, esa imaginación puede llevar a consecuencias terribles. Es un recordatorio de que las historias, aunque sean ficticias, pueden tener un poder inmenso sobre nosotros. Totalmente. Es importante ser conscientes de ese poder, tanto como creadores como consumidores de historias. Y creo que la historia de Slenderman nos ofrece una valiosa lección sobre la responsabilidad que tenemos al interactuar con la información y las narrativas que consumimos en el mundo digital. Una lección que no debemos olvidar. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, no puedo negar que sigo sintiendo cierta fascinación por Slenderman. Es como si su misterio, su ambigüedad, me atrajera de una forma irresistible. Te entiendo perfectamente. Hay algo en la oscuridad, en lo desconocido, que nos seduce a pesar de nuestros miedos. Es como si quisiéramos mirar al abismo, aunque el abismo también nos mira a nosotros. Y en el caso de Slenderman, creo que ese abismo es especialmente profundo,
porque representa no solo nuestros miedos individuales, sino también las ansiedades de una sociedad, que se enfrenta a un futuro incierto, a un mundo cada vez más complejo y difícil de comprender. Es una reflexión muy acertada, y creo que es un buen punto para hacer una pausa. En la tercera y última parte de este podcast, exploraremos las diferentes interpretaciones de Slenderman, y lo que nos dice este mito sobre nosotros mismos, y la época en la que vivimos. No se pierdan la conclusión de Terror y Mitos Urbanos. Y recuerden, si alguna vez se encuentran solos en un bosque oscuro y sienten que algo los observa desde entre los árboles, no miren atrás. Podría ser Slenderman. Regresamos a Terror y Mitos Urbanos para la parte final de esta inmersión en el mundo de Slenderman. Habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Qué nos dice este mito sobre nosotros mismos y la época en que vivimos? Una pregunta clave, sin duda. Porque más allá del miedo o la fascinación que Slenderman genera, este personaje parece reflejar algo muy profundo sobre la psique humana en la era digital. Para analizarlo mejor, podríamos empezar por las diferentes interpretaciones que se le han dado. Hay quien ve a Slenderman como la encarnación del mal en estado puro, una fuerza destructiva, que se alimenta del miedo y la desesperación. Es una visión que se acerca mucho a la figura del demonio tradicional, un ser malévolo, que busca corromper y destruir a la humanidad. Pero también se le ha interpretado como una figura más ambigua, incluso trágica. Algunos lo ven como una víctima de su propio poder, un ser solitario y atormentado, que busca conexión, pero solo encuentra rechazo y miedo. Es una interpretación que le da una dimensión más humana, más compleja, lo convierte en un personaje, con el que hasta cierto punto podemos sentir empatía. Quizás esa ambivalencia es una de las claves de su atractivo. Slenderman no es un villano simple, sino un espejo que refleja nuestras propias contradicciones, nuestros miedos y deseos más profundos. Y hablando de miedos, una interpretación que me parece especialmente relevante, Slenderman como representación del miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, en un mundo cada vez más complejo e impredecible. Totalmente. Vivimos en una época de cambio acelerado, de sobrecarga informativa, de incertidumbre constante. Slenderman encarna esa sensación de desasosiego, de que las cosas se nos escapan de las manos, de que hay fuerzas invisibles que nos manipulan. Es como si representara la ansiedad de la era digital, el miedo a ser vigilados, a perder nuestra privacidad, a ser absorbidos por la tecnología. Y no olvidemos su conexión con los niños, que a menudo son los protagonistas de las historias de Slenderman. Su fijación en los niños se puede interpretar como una metáfora de la vulnerabilidad de la infancia, de la pérdida de la inocencia en un mundo que puede ser cruel e injusto. En ese sentido, Slenderman se convierte en una figura amenazante, que simboliza los peligros que acechan a los más indefensos. Una idea perturbadora, que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de proteger a los niños de las fuerzas oscuras, tanto reales como imaginarias. Estoy de acuerdo. Y creo que esa es una de las funciones principales de los mitos y leyendas, confrontarnos con nuestros miedos, obligarnos a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Slenderman, en ese sentido, sería no solo un monstruo, sino un espejo que nos muestra las partes más oscuras de nuestra propia naturaleza. Pero también nos recuerda el poder de la imaginación, de la narrativa, de cómo las historias que creamos pueden tener un impacto real en nuestras vidas. Es una lección que no debemos olvidar, especialmente en la era de Internet, donde las historias se propagan a una velocidad increíble. La leyenda de Slenderman nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, con la información, con los límites entre la realidad y la ficción. Una invitación que no podemos ignorar. En un mundo donde lo virtual y lo real se entrelazan cada vez más, es fundamental mantener un ojo crítico, una mente abierta y un corazón dispuesto a confrontar la oscuridad, sin dejar de buscar la luz. Un viaje fascinante y aterrador, que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la psique humana y la cultura digital. Agradecemos que nos hayan acompañado en Terror y Mitos Urbanos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y recuerden, si alguna vez se encuentran solos en un bosque oscuro y sienten que algo los observa desde entre los árboles, mejor no miren atrás. Podría ser Slenderman. No olviden suscribirse al podcast y darle me gusta si les ha gustado el episodio. Hasta pronto.